Quería matar a 20 personas en una noche. No importaba a quién, siempre que encontraran un cadáver y se corriera la voz. Estas palabras, extraídas del testimonio de Andrei Yevsev, no parecerán bravuconadas si se estudia bien el expediente del caso del maníaco de Kiokobo, sobre la aparición en 1974 de un peligroso criminal que atacaba por las noches a mujeres solitarias en Moscú y la región. Solo sabían los profesionales, la policía, el KGB y la fiscalía. No había duda de que actuaba la misma persona. La letra del criminal permanecía inalterada. Localizó a una mujer bien vestida, la siguió hasta la entrada y la mató brutalmente, habiéndose llevado previamente todo lo de valor. Pronto la versión fue confirmada por el testimonio de algunos testigos y víctimas milagrosamente supervivientes. Crímenes creció sangrienta detalles. Ellos, sin embargo, y de hecho había suficiente, habló de la aparición de un maníaco, abalanzándose sobre las mujeres de rojo. Algunos de los asesinados por coincidencia realmente tenía ropa de color rojo brillante. Después de atrapar al autor, resultó que la combinación de colores no influyó en su elección. La primera víctima fue una colegiala de 16 años que había ido a visitar a su abuela. En el bolso de la desafortunada chica, que murió inmediatamente en el acto a causa de profundas heridas en el corazón y los pulmones, solo había un cuaderno de estudiante, un bote de polvos, billetes de autobús y 35 kopecks. Del testimonio de Yevsev, fui a Zagorsk especialmente para robar y esperaba actuar con asesinato. Desde la estación hacia las Nineteen Point 00 caminé por la plaza de la estación, crucé el paso a nivel y me adentré en el pueblo. Lo seguí durante 1 hora y media. Lloviznaba ligeramente, hacía frío. Cuando pasó, ya había anochecido. Había vegetación y arbustos alrededor de todas las casas. Vi a una chica en el cruce. Estaba girando por esa carretera. Una chica guapa, bien parecida. Recordaba bien su aspecto. La seguí 200 pasos hasta la casa particular de la derecha. La detuve con un tirón de la manga y le alcancé el bolso. Inmediatamente retrocedió 3 pasos. La apuñalé en el pecho. La chica dijo: ¿Eres tonto o qué? Retrocedió, se volvió de cara a la casa y salió corriendo por la verja. Le asesté 2 golpes en el lado derecho de la espalda y vi que tras unos pasos le fallaban las piernas. Intentó gritar ¡socorro!, pero ya era un susurro. El porche al que se acercó estaba en el lado de la casa. Intentó llamar a la esquina de la casa, pero solo consiguió levantar la mano hasta la mitad. No pude ver más allá. Salí corriendo. En ese momento me sentí confusa. Salí corriendo inmediatamente después de los golpes y no cogí la bolsa. Al día siguiente del primer crimen, Yevsev idea una forma de distraer a la policía del asesinato de una chica en Zagorsk. En la estación de ferrocarril de Belorusky, se sienta en un tren eléctrico y se dirige a Odintsovo. Durante 1 hora deambula por la plaza de la estación. Hay poca gente. Se acerca la medianoche. Por fin se fija en un hombre con una bolsa que gira por un camino asfaltado que sale de la estación. Hay pinos a un lado y casas al otro. No hay ni un alma alrededor y está oscuro. Del testimonio de Yevsev, tenía 56 años, estatura media, vestía un traje negro. Le exigí que me lo diera todo. Intenté meterme en su bolsillo. En respuesta me gritó: «Sigue tu camino». Entonces le apuñalé en el lado izquierdo del pecho. Inmediatamente empezó a gritar: «Toma, te lo daré todo». En ese momento se estremeció de alguna manera. Le apuñalé de nuevo y cayó al suelo. Le salía sangre por la boca y la nariz. Cayó en una zanja. Le registré, cogí 12 rublos y un reloj Vostok. Y me llevé la red de la compra. Había melocotones, 3 o 4 kilos, 2 pollos.
También llevaba un billete de fiesta en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo tiré más tarde en casa, le apuñalé en el pecho. Sostuve la hoja no perpendicular a las costillas, sino paralela, para que llegara más hondo y alcanzara el corazón. Yevseyev le está cogiendo el gusto. Se lanza a matar en cuanto entra en su turno. La noche siguiente, en la calle Lyublinskaya de Moscú, el maníaco se abalanza sobre el estudiante Vechernik Wimpo Parshin. 4 puñaladas en la cabeza y la espalda. Afortunadamente, el tipo resulta ser físicamente fuerte. Un atleta, un culturista. Parcialmente consigue suavizar los golpes con las manos, se libera y huye. El botín del criminal. Un maletín, billetes, libros, bolígrafos baratos y ni un rublo de dinero. Además, el chico recordaba fácilmente sus señas. Para protegerse, Evseev hace una jugada inteligente. En la víspera, en el tren, se relaciona con Demin, recién salido de la cárcel. El reincidente especialmente peligroso, con 10 condenas, 20 años pasados en prisiones y campos, no adivina el papel que le han preparado. Evseev llama a Demin para que le visite, le deja pasar la noche, le cuenta sus hazañas, le invita a entrar en la acción. Por la mañana, cumpliendo su plan, Evseev entrega a su compañero su ropa, con la que cometió los últimos crímenes: camisa, pantalones, chaqueta, botas. Del testimonio de Evseev. Se acercaba la noche. Empecé a pensar cómo podía deshacerme de él. En primer lugar, no le necesitaba. En segundo lugar, lo sabía todo sobre mí. A qué me dedico, dónde vivo, y en tercer lugar, llevaba mi ropa. Si se las encuentran al Demin asesinado, se considerará que él es el criminal. Cuando íbamos caminando desde la estación kilómetro 43, me quedé un poco rezagado. Saqué un cuchillo y le apuñalé por la espalda. Gritó y empezó a rodar por el suelo. Por el peso de su cuerpo, la hoja del cuchillo se rompió y se le clavó en el cuerpo. Me puse en cuclillas a su lado y, ignorando sus gritos, empecé a golpearle en la cabeza y en la sien con la hoja del cuchillo. Gritó: «¡Karaul, me están matando!». Luego se calló. Varios hombres venían de la estación. Evseev tiró el fragmento del cuchillo y desapareció en el bosque. Luego, de vuelta a la estación, encontró una columna. Se lavó la sangre, subió rápidamente a un tren eléctrico y partió hacia Kotkovo. Demin, descubierto por transeúntes al azar, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del CBR Pushkinskaya, donde murió sin recobrar el conocimiento. Se encontraron 14 puñaladas en su cuerpo. La cabeza de la víctima estaba literalmente destrozada. Se encontraron testigos, pero ninguno de ellos recordaba la identidad del asesino, salvo detalles irrelevantes: pelo negro espeso y patillas. Demin se convirtió en la última víctima masculina. Después de eso, Evseev eligió solo mujeres. Como explicó en la investigación, siempre tienen dinero y joyas. Esta circunstancia resultó decisiva para el maníaco. Durante 3 años, Evseev cometió 32 crímenes a mano armada en Moscú y la región. Mató brutalmente a 9 personas, mientras que a 2 mujeres moribundas las violó. 18 víctimas solo siguieron vivas de milagro. Algunas de ellas quedaron discapacitadas y todas con terribles marcas en la cara y la cabeza. Más tarde, habiendo adquirido experiencia, Evseev actuó más sofisticado, burlón. Crímenes cometidos, preparando cuidadosamente la herramienta, la elección del momento, la zona y la táctica, dependiendo de la situación. Y todo lo hacía consciente y deliberadamente para complicar la búsqueda y despistar. Del testimonio de Evseev: entre las 9 y las 10 de la noche en la estación de metro Dobryninskaya, vi a una mujer. Había una fila de tiendas. Pasamos por delante de una cristalería, giramos hacia un edificio de 5 plantas y ella se metió por la entrada. Corrí tras ella y me detuve en el primer rellano.
Estaba a punto de llamar al piso. Le exigí todas mis cosas. Al principio se quedó un poco estupefacta, guardó silencio y luego dijo: «Tienes unos ojos bonitos, deja de hacer el tonto». Al principio me dijo eso a mí. Luego pareció querer alcanzar el timbre. Le dije: «Si tocas el timbre, apuñalaré a quien salga del piso». Ella tenía su bolso a la espalda. Yo tenía un cuchillo en la mano derecha. El mismo, una daga casera con mango de textolita de buen acero con bigotes. La apuñalé en el estómago con gran fuerza. La mujer tenía las rodillas dobladas. Estaba en posición semisentada e intentaba cubrirse con el bolso. Echó los brazos hacia adelante. No gritó después del primer golpe. Agarré el bolso, la golpeé, creo, una vez más en el brazo o en el hombro. Ella gritó: «¡Cogedle!». Fueron sus últimas palabras. Entonces salté a la calle. Corrí hacia una obra en construcción. Empecé a tirar cosas innecesarias. Había un sobre con el nombre de la mujer. En él había 180 rublos de 10 en 10. Al día siguiente compré una grabadora Snechet en Kotkovo por 140 rublos. Sus ojos, por supuesto, no eran amables. Miraba a su víctima con sangre fría y al mismo tiempo con cierta curiosidad, interés. El asesinato se convirtió en una especie de lotería en la que sacaba o nada o ganancias. De ahí la sangre fría, sorprendente incluso para un asesino tan sanguinario como Evsev. Por ejemplo, a una mujer que pierde el conocimiento por la pérdida de sangre, le sacude el hombro. «¿Dónde has puesto la funda del paraguas?». El asesino encontró un paraguas japonés en el bolso de la víctima. U otro hecho. Hasta 3 años después del crimen, Evsev recordaba con pesar: aquella mujer todavía tenía un bolso oscuro de casa y en la mano un reloj y 2 anillos. El de oro era liso y el otro era un anillo con una piedra roja. Pero no tuve tiempo de cogerlos porque la mujer gritó. En el barrio de la plaza Taganskaya comete 2 asesinatos y un asalto a mano armada en una misma noche. También intentó matar a la tercera víctima, pero la mujer sobrevivió, aunque quedó inválida de por vida. El siguiente crimen lo comete con un intervalo de 20 minutos. Del testimonio de Evsev: apuñalé a las mujeres con el propósito de asesinarlas. Quería que el rumor de los robos se extendiera por Moscú. Todo el mundo tendría miedo y a la primera demanda entregaría objetos de valor a los ladrones, incluido yo. En segundo lugar, tenía miedo de dejar testigos con vida para que la policía no me atrapara. Afortunadamente, no siempre pudo llevar a cabo sus intenciones hasta el final. Las víctimas del maníaco eran las que tenían que volver a casa al anochecer. Varias veces atacó a alumnas de facultades nocturnas, 2 veces, a agentes de policía, un trabajador de una granja avícola, un oficinista, un abogado, un ama de casa, un controlador de un aparcamiento de autobuses, una colegiala. Si no tenía suerte, se lanzaba de inmediato a una ola de crímenes. Hoy, cuando el rublo no se percibe en absoluto como dinero, los ataques del asesino parecen sin sentido. Pero incluso en aquella época, las acciones de Evsev resultaban chocantes por su crueldad despiadada. Así, en una de las mujeres apuñaladas, y la segunda en un día, sacó de la bolsa 1 rublo y 2 manzanas. De otro, unos rublos y un viejo reloj con una caja remodelada. De otro, una rodaja de salchicha y 2 trozos de tarta. Tras la detención de Evsev y el registro de su piso en una caja de harina, los detectives encontraron parte de los objetos robados: anillos, pendientes, relojes. El asesino creó una especie de reserva de oro, pero algunas cosas las vendió inmediatamente. Las cambió por vino y comida, otras las entregó a la camarera del vagón restaurante. Gastó el dinero en sí mismo. Compré una segunda grabadora, un Olympicu,
botas, una chaqueta. Hizo ofrendas a su novia. Al ir al crimen, Evsev actuó como una máquina programada para matar. Una vez que tenía a su víctima en mente, la seguía hasta el final. Condujo a una de las mujeres hasta el albergue. Delante del conserje entró por la puerta, subió las escaleras y mató, a pesar de los gritos de la infortunada, a pesar del peligro de ser identificado y atrapado. Los últimos delitos se han caracterizado por una audacia increíble. Evsev atacó a una mujer en la zona del estadio. Dinamo Evsev cometió un día de verano a las 3 de la tarde. Como de costumbre, alcanzó a la víctima en la entrada, la amenazó con un cuchillo, le quitó el reloj, el anillo, el bolso, el jersey. Como no dejó de añadir en el protocolo, de lana 100%, y finalmente golpeó a la desafortunada mujer con un cuchillo en la sien. Una de las mujeres que sobrevivió milagrosamente al encuentro con el maníaco recordó: actuó con seguridad, con calma, sin ningún signo de confusión. Otra mujer comentó: cuando cogió el cuchillo, me fijé en su mano. No funcionaba, pero era muy suave, sin tatuajes. Del expediente del caso: Andrei Nikolayevich Evsev, nacido en 1955, natural de Kotkovo, distrito de Zagorsky, región de Moscú, ruso, soltero, sin antecedentes penales. Dejó los estudios en 7º curso. Estaba empleado, pero era muy poco escrupuloso en su trabajo y cambiaba de lugar con frecuencia. Evsev había sido niñero, técnico de laboratorio, marinero, empaquetador y conductor de trenes de pasajeros en la estación Moscú 3. Tras su detención, Yevseyev intentó hacerse pasar por tonto. En su testimonio escribió: cuando salí del hospital psiquiátrico donde me trataron en 1972, no tenía en la cabeza ni un solo pensamiento procedente de la medicación. Una condición muy agonizante. Consideraba a las personas como mis primeros enemigos. Tenía sentimientos de venganza, de ira, que se me pasaban después de cometer el delito. Sin embargo, estas explicaciones fueron completamente refutadas tanto por los materiales de la investigación como por la conclusión de la pericia médica. El objetivo principal de los asesinatos y robos era el lucro. Esta conclusión queda confirmada por el testimonio del propio asesino. Me preparaba para mis crímenes. Todos los días corría campo a través en el estadio. Hacía ejercicio con mancuernas. Aprendía lucha sambo. Estaba seguro de que nadie me atraparía. Los 2 últimos episodios de la sangrienta serie son excepcionales. En ambas ocasiones, Yevseyev apuñaló a mujeres hasta la muerte con un soplete antes de violar a la víctima moribunda. Fuera lloviznaba, estaba anocheciendo. Decidí ir a Moscú para cometer más robos. Me vestí para el tiempo que hacía. Un Macintosh casi negro con un tinte gris, un jersey color acero, pantalones a rayas. Antes de salir, me bebí un vaso de vodka. Decidió ir a Moscú desde la estación de Abramtsevo para no dejarse ver en Kotkovo. Dio un rodeo. Sin llegar a las puertas del psiquiátrico, vi a una mujer sola. Cambié de plan y empecé a perseguirla. La alcancé. Me adelanté 40 metros y casi la perdí de vista. Había girado antes. La alcancé con pasos rápidos y le agarré el bolso. «Dame todo lo que tengas». En lugar de eso, gritó estridentemente, diciendo el nombre de alguien. Inmediatamente empecé a apuñalarla por donde podía. Se cubrió con las manos y cayó de rodillas. Seguí apuñalándola. Después escuché. Estaba en silencio. La puse boca arriba, le quité el oro, el anillo y los pendientes. Entonces decidí tener relaciones sexuales con ella. Le bajé los pantalones y los calzoncillos y los colgué en la valla. Antes de irme, le envolví el abrigo y le puse los zapatos en el pecho como burla. «Has protegido bien las cosas, te devuelvo algo».
Los agentes de investigación criminal de la región de Moscú dieron con él tras el brutal asesinato y violación de una residente de Sofrino. El cadáver fue encontrado bajo una capa de escoria en el patio del centro comercial del pueblo. La enfermera asesinada tenía 2 hijos menores y una madre anciana a su cargo. Evseev cometió el atentado a una hora inusual, las 7 de la mañana. La mujer tenía prisa por coger un tren de cercanías y caminaba hacia la estación, tomando un atajo por el patio de la ferretería. El asesino se fijó en los pendientes de oro que llevaba. Del testimonio de Evseev, ella gritó inmediatamente, se aferró a mí y se arañó el labio superior. La apuñalé 10 o 12 veces. Cayó de espaldas. La arrastré hasta las cajas. Pasaba gente. Alguien se paró y miró en mi dirección. Dije groseramente a propósito, ¿qué quieres? Y luego, como dirigiéndose a la mujer, pues levántate, que estás borracha otra vez. Se quitó los pendientes, el anillo, las botas, la ropa interior. Cuando no parecía pasar nadie, mantuvo relaciones sexuales con ella. Después fue al cuarto del fogonero, cogió una pala y enterró el cuerpo. Más tarde se pudo identificar a varias personas que vieron cómo el hombre se inclinaba sobre la mujer tendida, la arrastraba hasta la pared de la tienda. Uno de los transeúntes recordó y describió la ropa del hombre, otro su estatura y aspecto. Además, en el mismo fogonero, media hora más tarde, Evseev ya estaba bebiendo el dinero de la víctima, merendando su manjar favorito. Arenque. Vladimir Topirichev, jefe adjunto de la Dirección Principal de Delincuencia Organizada del Ministerio del Interior de Rusia, que trabajaba como detective ordinario en aquellos años, recordaba la pasión patológica de Evseev por el arenque. Estando en el centro de detención y presentándose al interrogatorio regular, la primera pregunta del asesino fue: ¿se ha olvidado del arenque? E inmediatamente devoró el pescado junto con las espinas. Solo le arrancó la cabeza. En la habitación del fogonero, los compañeros de bebida de Evseev se dieron cuenta de que tenía un arañazo reciente en la cara. Uno de los borrachos llegó a discutir con él por algo y le amenazó con sacar un cuchillo casero. Una semana después, Evseev fue detenido y en uno de sus primeros interrogatorios confesó no solo el asesinato de la mujer en Sofrino, sino también docenas de delitos más. El veredicto del tribunal no sorprendió a nadie, un castigo excepcional.